Bueno, y seguimos en este programa especial de Conexión Global Prime. Ya veían la entrevista entonces que realizamos, muy interesante, que hicimos hace una semana atrás. Pero es un Conexión Global Prime especial, pero no por eso falta el análisis de Raúl Sor. Y acá ya lo tenemos, Raúl. Muchas gracias por venir. Felices Fiestas Patrias. Igual. Que estés muy bien, Alicia. Tú también, Raúl. Raúl, quizás una de las noticias que ha marcado estos últimos días ha sido este asesinato contra este activista Charlie Kirk, que abrió el debate respecto de la violencia política en Estados Unidos, porque ya lo veíamos, no es un hecho aislado, es uno más de una serie de ataques en contextos políticos que se han realizado en Estados Unidos. Y si bien ha sido condenado transversalmente de inmediato, rápidamente Donald Trump acusó a la izquierda radical de este ataque y habla de la polarización que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, hay una polarización y el tema es quién polariza, y por lo que hemos visto no es el monopolio de ninguna de las facciones, pero si uno piensa mirando hacia el futuro, el vicepresidente J.D. Vance ha amenazado señalando que este es un punto de inflexión y que ha llegado la hora de ir a la raíz de una serie de instituciones que serían las causantes. Y mencionó una que es bastante conocida en Chile, la Fundación Ford. La Fundación Ford es una fundación que auspicia programas académicos, estudios, y que tiene un sesgo progresista, y también otra fundación muy conocida, con Open Society, de el gran filántropo, el señor Soros. De manera que Vance amenazó a estas dos fundaciones con posibles represalias, y esto se suma a las dificultades que han tenido las universidades, varias de ellas a las cuales se les han ido recortando fondos, y comienza a aparecer un padrón de comportamiento por parte de las autoridades. Porque, claro, uno podrá decir, hay que condenarlos a todos. Bueno, una cosa es lo que hagan individuos cuya procedencia no es clara, digamos, y Leslie Robinson, que es el imputado por el asesinato de Kirk, bueno, viene de una familia republicana de derecha. Todavía no está claro cuáles fueron sus motivaciones, hay versiones contradictorias, pero no permite sacar conclusiones en términos de una conspiración de izquierdista que de pie para esta amenaza y hablar de punto de inflexión y de una, si tú quieres, una barrida contra instituciones progresistas, como lo ha señalado el propio presidente Trump. Ahora, claramente un aprovechamiento político, porque de hecho estas amenazas surgen incluso antes de que se detuviera al sospechoso, que se murió en 33 horas. En detenerlo ya estaban estos discursos. E incluso Marco Rubio habló de que se le iba a negar la visa a personas que hubiesen celebrado el asesinato de Charlie Kirk. Eso también, ¿cómo se comprueba eso? Y eso es una razón para negarle una visa a una persona. Es complejo las repercusiones que está utilizando el gobierno de Trump ante este asesinato, donde todavía no hay culpables, donde todavía no se sabe el origen de este ataque. Es cierto, y bueno, esto ha abierto además una serie de otros debates, un debate endémico permanente en Estados Unidos, la tenencia de armas. Bueno, la facilidad con que Kirk obtuvo su fusil o su rifle, digamos, que era un rifle de caza aparentemente de su padre, en fin, todavía lo están investigando, pero este es un tema que cada vez que ocurre un atentado, un asesinato, y en este caso fue un asesinato puntual, muy preciso, mucho más escándalo han provocado estos atentados en colegios donde criaturas, digamos, que asistían a clases han sido atacadas a mansalva. En fin, ha habido todo tipo de atentados y se han mencionado una serie de otros en el pasado, reciente me refiero, pero ese tema ha quedado como en suspenso, la tenencia de armas. Ahora, es evidente que la violencia en una sociedad
no depende solo de la tenencia de armas. Es decir, es fácil conseguirse un cuchillo y tratar de decapitar a alguien, pero con armas de fuego es infinitamente más fácil realizar atentados. Bueno, y de hecho, Charlie Kirk era un defensor de la tenencia de armas. Incluso hay una declaración de él en que dice, bueno, si hay muertes que ocurran a raíz de esto, es el sacrificio o el costo que tenemos que pagar para que se respete la segunda enmienda. Raúl, tenemos un informe respecto de las últimas declaraciones que entregó Charlie Kirk para que conozcamos quién se trata, quién era este activista que además un aliado importante fue de Donald Trump. Veamos el informe. Tyler Robinson. As Tyler Robinson graduated Pineview High School in 2021, photos and videos from his mother's Facebook page show him as a high achiever, graduating with such a strong academic record that he won a 4-year scholarship. Congratulations, you have been selected to receive the Resident Presidential Scholarship from Utah State University. The value of this scholarship is approximately $32,000. But Robinson did not use all 4 years of that scholarship. He took a leave of absence after just 1 semester, according to Utah State University, and enrolled at Dixie Technical College in the Electrical Apprentice Program. It appears Robinson lived near his family at an apartment in St. George, where today, law enforcement was at this complex. FBI technicians gathered evidence at the apartment. A neighbor described Robinson as super reclusive. This apartment is 3 hours away from Utah Valley, the site of the shooting. He lived here with a roommate who showed police messages. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush. In the woods near the school, investigators found that rifle, along with bullet casings engraved with messages, some referring to online memes and video games, others seemingly political. Hey, fascist! Exclamation point. Catch! Exclamation point. A second unfired casing read, "Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao." That inscription, Bella Ciao, appears to reference an Italian anti-Nazi folk song, which has been used in recent years on video games and a TV show. Robinson's voter registration doesn't show any political leaning. He registered as unaffiliated with any party and had not voted in the last 2 general elections. But he had recently become more political. A family member described what he said at a dinner. In the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. It was his family and a friend who turned Robinson into the sheriff's department. Among the clues, investigators say they got footprints from Converse shoes when the suspect jumped off the roof. Photos show Robinson wearing Converse in several pictures, similar to surveillance photos captured at Utah Valley. Bueno, ahí veíamos más bien quién es Tyler Robinson, que es este joven de 22 años que ya está detenido y se le han imputado 7 cargos. Los fiscales ya van a pedir la pena de muerte, dijeron. Pero hablemos un poco más entonces respecto de quién era Charlie Kirk, este activista de 31 años, muy amigo de Donald Trump. Incluso ayer J.D. Vance dijo, yo no hubiese sido vicepresidente si es que Charlie Kirk no hubiese apoyado la campaña. Bueno, sí, eso dicen que Kirk era digamos, como en Chile conocemos las juventudes políticas de los distintos partidos. Kirk era la juventud política del trumpismo y tenía bastante éxito, pero existen versiones muy controvertidas sobre Kirk. Para algunos en el Partido Republicano era un hombre dialoguista que iba a las universidades y trataba de persuadir a sus adversarios de la justicia o de la precisión de sus ideas. En cambio, hay otros que piensan que él era una figura muy divisiva, que tenía, por ejemplo, una postura muy clara contra, en términos de comportamientos sociales y, en particular, una postura claramente anti-gay y que había estado cuestionando las libertades que se permiten, que se han logrado en Estados Unidos, y él tenía un discurso que en Estados Unidos
se conoce como anti-woke. Woke, que quiere decir, digamos, del pueblo, es difícil, no hay una palabra exacta, pero como de la masa, anti-muchedumbre. Y bueno, él era un convencido de la necesidad de combatir estas posturas y, por lo tanto, era una figura muy respetada por los republicanos, pero muy divisiva y rechazada por demócratas. De esa manera está lejos de la idea que se ha presentado, que era un dialoguista. O sea, si tú vas y atacas en una universidad a ciertos grupos, a ciertas minorías, tú puedes decir, bueno, él fue a dialogar. Bueno, otros dirán, fue a hacer propaganda en contra nuestra. Por lo tanto, está muy lejos de ser una figura neutral. Bueno, de hecho, sus debates, él tenía un cartel que decía "Prove me wrong", demuéstrame que estoy en lo correcto, y hacía estas rondas de debate, y fue precisamente ahí cuando lo asesinan. De hecho, le estaban preguntando respecto de la relación, la supuesta relación entre personas transgénero y tiroteos. No hay una relación según los antecedentes, pero él daba a entender que sí. Pero Raúl, ¿acá se crea un mártir para la administración de Donald Trump? Bueno, eso está por verse, sin duda alguna, que hay un discurso de martirología por parte del gobierno, y el propio presidente Trump lo ha planteado y ha hablado de Kirk casi como su pupilo. Sí. De alguna manera yo lo recibí no solamente en el partido, en la Casa Blanca, sino que en la familia. Teníamos un aprecio muy grande por él, y hay quienes dicen que esto se asemeja a otras situaciones a lo largo de la historia, no voy a entrar en detalle, en que el asesinato de alguna figura se ha transformado en un ícono del movimiento. Por tomar, voy a romper lo que acabo de decir, pero por ejemplo, Primo de Rivera en España se transformó en un símbolo muy importante para el franquismo, para el bando nacionalista en la Guerra Civil Española, y Primo de Rivera siguió siendo un referente muy importante para el falangismo español. Bueno, hay otros, pero cada situación, a mí en general no me gusta la analogía, porque cada situación es diferente. Y bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero sin duda que hay muchas causas necesitan un mártir. Y quién sabe, a lo mejor Kirk va a ser elevado a esa categoría, el tiempo dirá. Ahora, fue rápida la estrategia de Donald Trump, porque incluso fue él quien confirmó la muerte, y se dice que, supuestamente, según lo que han dicho desde el gobierno, que él le avisó a los padres de Kirk que había fallecido. Entonces rápidamente se hace eco de esto, a diferencia de lo que pasó en los últimos ataques. Por ejemplo, cuando asesinan a esta legisladora estatal demócrata, no vimos la misma cobertura ni tampoco la misma reacción del gobierno frente a este ataque, que fue una persona que se disfrazó de policía y llega a asesinar a la casa de legisladores demócratas. Entonces podríamos decir que claramente acá hay un uso importante de la muerte de Kirk para el beneficio del gobierno, ¿no? Bueno, hay más que eso, porque, por ejemplo, simbólicamente, la Casa Blanca puso la bandera media asta. El mismo día, eso es cierto. Eso es, digamos, Kirk no tenía ningún cargo. Y dentro del protocolo, digamos, si tú estás fuera del Estado, hay una situación distinta cuando se le rinden honores de Estado. Y poner esa bandera a media asta en la Casa Blanca era una señal muy importante que no se ha hecho para otras figuras que quizás son de mayor relevancia para el Estado en su conjunto. Ahora, Raúl, esto también, ¿cómo podría beneficiar a la administración de Trump, considerando en el contexto en el que estamos, que estaba siendo cuestionado por el apoyo a Israel, por lo que está haciendo Israel con el ataque a Qatar? ¿Puede usar esto como una forma de distracción y aprovechar de hacer otras cosas mientras el foco está en este asesinato? Es difícil saberlo, es muy difícil saber en qué medida esto puede ser explotado políticamente, pero ciertamente aquello que está ocurriendo a nivel internacional, la guerra ruso-ucraniana, y como tú bien señalas, la situación en Gaza, corren por carriles propios.
y si bien puede haber una distracción momentánea, lo que sí se puede decir es que Trump está mucho más preocupado por la situación interna, política de Estados Unidos, que por la situación internacional. Pero eso no es ninguna sorpresa, Alicia, porque siempre se ha dicho, y hay evidencia, que él es un aislacionista. Y por lo tanto, su preocupación no es que pase en Europa, pese que ha viajado a Gran Bretaña. Está ahora en Londres. Claro, pese a eso, su preocupación principal es cómo se resuelven los problemas en Estados Unidos. Y el grueso de su agenda es una agenda doméstica. Ahora, ¿esto puede cambiar un poco la forma de hacer política en Estados Unidos, considerando que ya se están tomando más medidas de seguridad, que de hecho le aumentaron la seguridad al presidente Donald Trump? ¿Puede esto afectar cómo se está haciendo política en Estados Unidos? O sea, que haya un temor de la inseguridad en el país. Bueno, hay un temor, de eso no hay ninguna duda. No creo que la seguridad presidencial se puede incrementar mucho más. Es posible ya después de una serie de intentos, un intento fallido y otro detectado a tiempo en lugares abiertos, se ha buscado que el presidente esté al mínimo expuesto, pero si uno ve las medidas que han tomado en Gran Bretaña durante la visita del presidente Trump, es absolutamente descomunal. Se movilizaron miles de policías y los trayectos más importantes los realizó en helicóptero, como suele ser las movilizaciones presidenciales, con 2 mega helicópteros y, digamos, casi no circuló por tierra. Y sí, cuando se le vio era en lugares absolutamente cerrados, como te digo, con miles de policías desplazados para garantizar su seguridad. Ahora, Raúl, el tema de la violencia política, ¿solo está en Estados Unidos o podemos decir que es un problema a nivel mundial? Considerando, por ejemplo, la seguridad en Londres o lo que ha pasado en Latinoamérica, los atentados que han ocurrido en Colombia, por ejemplo, donde finalmente muere este candidato presidencial. ¿Es un problema que está en distintos países? Bueno, hay países que tienen una cierta tradición. Colombia es uno de ellos, donde han ultimado a una serie de candidatos con buenas posibilidades de llegar a la presidencia. Otros países donde los atentados políticos son relativamente escasos, por lo tanto varía de país en país, pero claro, en Brasil Bolsonaro fue víctima de un atentado y no se puede descartar en América Latina, esto también en Argentina. Cristina Fernández. Cristina Fernández, de manera que y Argentina no tiene una tradición de atentados políticos, pero en cualquier país, por distintas circunstancias, estas cosas pueden ocurrir. Lo que toca a todos, dirías tú, que es la polarización en la política, entonces. Sí, y hay circunstancias especiales en distintos países, cada cual de acuerdo a su historia y sus tradiciones. Es decir, Estados Unidos tiene el problema de la tenencia de armas, se ha mencionado hasta la saciedad, que Estados Unidos tiene más armas que habitantes, cerca de 400 millones de armas de fuego circulando. Claro, eso facilita las cosas, pero hay que decirlo, donde hay voluntad hay un camino, y si hay voluntad de un atentado, una bomba, un cuchillo, cualquier medio puede servir. Ahora, llamado la atención que el debate por la tenencia de armas, claro, a nivel internacional se habla de inmediato, pero parece que no ha cambiado el debate dentro de Estados Unidos. No ha habido un cambio respecto de que no es bueno tener armas, considerando los tiroteos en colegio, este ataque a Charlie Kirk. Al parecer esto no cambia la forma de ver que tienen los estadounidenses del tema de las armas. Absolutamente, y bueno, hay gente que tú puedes hablar contra la obesidad, entonces burlándose los que defienden las armas, digan, prohibamos las cucharas, prohibamos los tenedores, porque por ahí se lleva la comida a la boca. Entonces, prohibir las armas es tan ridículo como atacar los servicios para comer, para combatir la obesidad. Bueno, y ese es el argumento. Por lo tanto, las armas no son el problema es la cultura, es la mente de la gente, y es allí donde tenemos que modificarlo. Y si alguien quiere ser un cazador y tener un arma, no hay ningún problema. Bueno, y ese es un debate que, pese a la cantidad de atentados y de muertes de personas inocentes,
incluso dentro de circunstancias familiares. Niños que tienen acceso a un arma y le disparan a un hermanito, o se suicidan, o se autoinfieren las heridas. En fin, esto parece, por lo que se ve en Estados Unidos, en ese terreno no viene un cambio, y el presidente Trump ha sido un defensor de la tenencia de armas. Ahora, Raúl, volviendo a lo que hablabas al inicio, si la administración de Donald Trump intenta apuntar contra no intenta, lo está haciendo, apuntar contra del progresismo y culpándolos por esta violencia, ¿qué puede hacer ese sector frente a esto? Porque tampoco está mal visto que ellos cuestionen este ataque contra Charlie Kirk, cuestionando los valores de esta persona o su postura frente a algunas cosas. Entonces, ¿cómo pueden moverse ellos frente a esta estrategia de la administración Trump? Bueno, yo creo que incluso en el Partido Demócrata hemos visto una respuesta bastante débil y, digamos, llama la atención que incluso una serie de altos personeros del Partido Demócrata, incluido el presidente Obama, inmediatamente mandaron sus condolencias, y en circunstancias que no se ha visto la misma respuesta por parte de las mismas personalidades en el caso de atentados, incluso a miembros de su propio partido. Y eso lo señalo para decirte hasta qué punto está politizado y la explotación, o hasta qué punto algunos se sienten en la obligación de poner el parche ante la herida y decir, no, nosotros condenamos esto, estamos por el diálogo. Señor Kirk era un dialoguista, él iba a una universidad a tratar de convencer y hacer tabla rasa de lo que él representaba. Es decir, en cierta medida, Kirk era también un vocero, un alfil de una propaganda de odiosidades contra determinadas minorías, que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, pueden justificar un atentado contra su vida, eso es evidente. Claro. Pero no era una figura neutral que no provocara algún grado de sentimientos contrarios en sectores de la población. Raúl Shor, siempre interesante conversar contigo. Muchas gracias por venir y que pasen unas felices fiestas patrias. Igual tú, Alicia, que bailes harta cueca. Ah, tú también. Y nosotros nos despedimos de este Conexión Global Prime de manera especial, pero por supuesto sigan en CNN Chile y sigan disfrutando de las fiestas patrias. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.